Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a su canal Creaciones Luna y Sol. Mi nombre es Araceli Fuentes Sánchez y las invito a realizar esta preciosa cobijita tejida a gancho con la técnica de Gramis. Son pequeños cuadritos. Las medidas de la colchita son de aproximadamente 95 centímetros por 95 centímetros. Recuerden que la lista de materiales la dejamos al inicio del video tutorial y antes de comenzar con el video quiero invitarlas a que se suscriban, a que le den like al video, a compartirlo, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video nuevo ustedes sean las primeras en saberlo. Recuerden que de esa manera ustedes nos apoyan. Y bien, sin más nada que decir, aquí les dejo el video tutorial. Para el proyecto que vamos a realizar, vamos a utilizar 4 diferentes colores de hilo. Aquí yo tengo estos 4 colores que son los que yo voy a utilizar. Vamos a necesitar aproximadamente 3 madejitas de cada color. Por ejemplo, yo voy a utilizar 3 de este color, que es como tipo color salmón, 3 de color lila, 3 de color azul. Bueno, aquí se ve azul, pero en realidad es un color como verde agua, y 3 de color amarillo. Vamos a realizar una cobijita para bebé formada de puros Gramis. La muestra que vamos a realizar es esta, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a utilizar los 4 colores diferentes, que son colores pastel, pero si ustedes la quieren realizar en un solo color, déjenme decirle que vamos a necesitar aproximadamente 500 gramos, de 500 a 600 gramos de material. El tipo de hilo que yo voy a utilizar es este, es 100% algodón. Bueno, se podría decir que es 80% algodón, 20% poliéster. Entonces, pues bueno, es más algodón y viene en esta presentación de 3 hebras. También la pueden trabajar perfectamente con hilo brisa o con hilo tipo Alaska o angorita. Son esas 3 recomendaciones que yo les puedo dar si es que no llegan a encontrar en sus países de origen este tipo de hilo. Ahora, como materiales para trabajar en este proyecto, aparte de nuestro hilo, vamos a necesitar un gancho del número 3 de aluminio. El gancho de aluminio nos sirve perfectamente para trabajar este tipo de material, ya que queda una muy bonita textura con este tipo de gancho. Vamos a necesitar unas tijeras y también vamos a necesitar una aguja. Esta aguja lanera sin punta la vamos a utilizar para ocultar las hebras de hilo que nos quedan después de terminar cada cuadrito. La manera de realizar cada uno de estos cuadritos no es difícil, es una manera muy sencilla. Entonces, pues lo voy a hacer lo más explicado posible para que no les quede ninguna duda. Vamos a iniciar de la siguiente manera. Vamos a realizar nuestro nudo así. Miren, jalamos un poquito. Y ahora vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Unimos en la primera cadenita, hacemos un deslizado y subimos con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Tomamos hebra en el mismo hoyito de cadena, en las mismas cadenitas que realizamos al principio.
Vamos a hacer un punto alto. Ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomamos hebra y nuevamente 2 puntos altos. 1 y 2. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomamos hebra en las cadenas de nuestro arco o en el arco que ya tenemos, 2 puntos altos. Vamos a ir ocultando esta hebra de hilo que tenemos aquí en nuestro tejido. ¿De acuerdo? Ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos hebra y nuevamente 2 puntos altos. 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomamos hebra y vamos a hacer 2 puntos altos. Vamos a lograr 1, 2, 3, 4, 8 arquitos. Ahorita aquí tengo 4. Como podrán darse cuenta, vamos a necesitar 8. Y al mismo tiempo vamos a realizar, miren aquí en esta muestra, les voy a mostrar. Vamos a realizar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos altos. Y vamos a realizar 5 cadenas, 2 puntos altos, 5 cadenas, 2 puntos altos, 5 cadenas, 2 puntos altos. Yo voy a continuar y más adelante les muestro lo siguiente. Ahora, quiero mostrarles que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquitos. Vamos a realizar el octavo, que es de la siguiente manera. Es 1, 2 cadenas, tomamos hebra. En la tercera cadenita de las 3 cadenas anteriores que utilizamos para subir nuestro punto alto, hacemos la unión de esta manera, sacamos una y sacamos 2 veces. Y de esta manera ya quedamos en el centro de nuestro arquito y ya tenemos 8 arquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo. Ahora vamos a realizar 3 cadenas de subida. Ya tenemos nuestro primer punto alto y ahora 2 puntos altos más. Ahora 2 cadenas, medio punto en el arco. 2 cadenas, tomamos hebra y vamos a realizar los 3 puntos altos que tenemos aquí. Tengo 1, 2 y 3. Y ahora 2 cadenas, en este mismo espacio 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 2 cadenas, medio punto en el siguiente espacio, 1, 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora, como podrán darse cuenta, ya se está formando un cuadrito. Este es un lateral, este es el siguiente y vamos a formar los 2 que nos faltan. Después de que realizamos nuestros 3 puntos altos, 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos en el mismo espacio. 2 y 3. Ahora 2 cadenas,
medio punto o punto bajo. Y de esta manera vamos a estar trabajando hasta llegar a este extremo. De acuerdo, ahora que ya tenemos las 3 esquinas, tengo 1, 2, 3, vamos a realizar la cuarta. Después de que hicimos nuestro medio punto o punto bajo, vamos a realizar 3 puntos altos. 2 y 3. Y vamos a realizar una cadena, tomamos hebra. En la tercera cadena vamos a trabajar un punto alto de 2 sacadas, para que de esta manera quedemos nuevamente en el centro de la esquina, de esta esquina que tenemos aquí. Ahora, la siguiente vuelta la vamos a realizar subiendo con 3 cadenas, tomamos hebra, hacemos un punto alto en el espacio, tomamos hebra, punto alto sobre las 3 cadenas anteriores, punto alto en la siguiente cadena y punto alto en el siguiente espacio de nuestro punto alto anterior. Ahora nuevamente 1, 2 cadenas y realizamos medio punto o punto bajo. Le vamos a llamar punto bajo. ¿De acuerdo? Y ya tenemos 5 puntos altos contando las 3 cadenas de subida. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Ahora 1, 2 cadenas, tomamos hebra y vamos a realizar punto alto sobre punto alto. Punto alto sobre punto alto o en el espacio, punto alto sobre punto alto, dos puntos altos, perdón, aquí en nuestras 2 cadenas y tenemos nuevamente 5, 2, 4, 5 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y punto alto, vamos a trabajar estos 3 puntos altos sobre los 3 puntos altos. ¿Verdad que está muy fácil? Ahora, de esta manera vamos a estar trabajando lo que nos falta hasta llegar a este extremo. Ahora ya tenemos la vuelta finalizada y ya tengo mis 5 puntos altos, 2, 4, 5. Vamos a trabajar la unión con una cadena, tomamos hebra, buscamos la tercera cadenita, introducimos nuestro gancho y realizamos un punto alto de 2 sacadas para quedar nuevamente en el centro. Y ahora vamos a realizar 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Tomo hebra y nuevamente un punto alto. Tomo mi hilo y ahora punto alto sobre las 3 cadenas anteriores. Punto alto en el siguiente espacio. En el siguiente espacio, así. Y ahora ya vamos a tener 2, 4, 6 y 7 puntos altos. Recuerden que estamos trabajando los aumentos aquí, en estos arquitos. Es para que se formen las esquinas. Ahora, vamos a realizar un punto que muchas de ustedes ya conocen y quienes no lo conocen, en este canal ya tenemos una bolsa con ese punto, se llama rococó. Es este punto
y les voy a mostrar la manera en la que lo vamos a realizar. Miren, lo vamos a realizar en los 4 lados de nuestro cuadrito. ¿De acuerdo? Vamos a cargar nuestro gancho aproximadamente 15 veces. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero queremos que quede un poquito más largo. Si ustedes notan, dependiendo el grueso de su hilo, si ustedes notan que va a quedar muy pequeñito, entonces agregamos 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5, que sería un total de 20 veces. ¿Ok? Ahora vamos a aflojar un poquito, dando un giro así, de esta manera, que nos quede flojito en nuestro gancho. Introducimos en donde vamos formando los puntos bajos, sacamos y ahora la manera en la que yo lo hago es que tomo hebra y jalo un poquito en la parte de abajo, esta hebra, jalo un poquito y ahora engancho perfectamente y ahora paso todos por mi gancho. Hay que tener cuidado porque a veces nos traemos el que no es, ¿de acuerdo? Y ahora sí, miren, ya quedó. Y cerramos. Y ahora nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 veces. Volvemos a girar en nuestro gancho. Lo podemos hacer despacio, no hay prisa. Cuando ya quedó flojito, volvemos a introducir en el mismo orificio de nuestro medio punto anterior. Jalo un poquito, engancho perfectamente y ahora giramos un poquito y jalamos. Cerramos y ahora nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 veces. Nuevamente les voy a mostrar. Giramos un poquito, que quede flojito en nuestro gancho y ahora introducimos en el mismo hoyito, aflojo un poquito o jalo un poquito que me quede así y ahora voy a enganchar y saco, ¿de acuerdo? Y ahora cerramos. Tomamos hebra y realizamos nuevamente nuestros puntos altos a como viene la secuencia de nuestro punto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, ay, perdón, a ver, vamos, 2, 4, 6 y 7. 2 cadenas, 2 puntos altos, mi primer punto alto sobre punto alto. Vamos a trabajar los 5 puntos altos anteriores y los 2 que tenemos de aumento para que formen 7. ¿De acuerdo? Aquí ya me voy un poquito rápido porque quiero que vean cómo voy a realizar el siguiente grupo de rococós. Miren, aquí ya está este grupo. Vamos a realizar el segundo grupo y vamos a cargar 20 veces nuestro gancho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Me quedé sin aire. Ahora sí, giramos un poquito, que quede flojito y ahora introducimos en el mismo espacio, jalo un poquito
voy a enganchar y ahora vamos a pasar, podemos girar un poquito así el gancho para que puedan pasar perfectamente. Ahora sí, estiramos un poquito, acomodamos y cerramos. Nuevamente. 2, 3, ay, ¿cuántos llevo? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aflojamos un poquito. Recuerden que es importante girar todo el hilo que tenemos en nuestro gancho. Esto es para que pues nos permita deslizar nuestro gancho perfectamente. Ahora enganchamos, giramos un poquito, luego ustedes se van a dar cuenta de cómo va pasando nuestro gancho. ¿De acuerdo? Aquí voy a estirar un poquito, acomodo, jalo y cierro. Nuevamente vamos a realizar el último rococó que nos hace falta. Cuando ustedes ya saben más o menos cuántos puntos, cuántas cargadas llevan, pues ya no es necesidad de que estén contando. Pueden ser 21, 22, 23, a veces 18, dependiendo. ¿De acuerdo? Solo hay que darnos cuenta de que todos nuestros rococós queden del mismo tamaño. No pasa nada si nos pasamos una cargada o dos, no pasa nada. O si nos falta una o dos. Y bueno, ya que tengo realizados mis 3 puntos rococó, nuevamente voy a trabajar mis puntos altos. Esto es para darle continuidad a nuestro punto. Todos los cuadritos que vamos a realizar los vamos a terminar, ya que con ayuda de nuestro gancho, se los voy a mostrar más adelante, vamos a unir cada uno de estos cuadritos. 2 cadenas y mis 2 puntos altos. Ya está listo. Ahora, así es como nos tiene que quedar. Miren, ya tengo mis 3 puntos rococó aquí, aquí. Me faltan los de este extremo y los de este extremo. Y miren, de esta manera es como nos queda el proyecto ya terminado. Miren, aquí tengo los 4 colores que les mostré al principio. Ahora vamos a utilizar color blanco. Esto es para unir cada uno de nuestros cuadritos. Les voy a mostrar cómo es que yo ya tengo el trabajo más avanzado. Son 64 cuadritos en total. Ahora, quiero mostrarles cómo es que el color blanco lo estoy utilizando para unir cada uno de estos cuadritos, pero nos va a quedar esta figurita así como de borde por la parte de arriba. Ahora, así es como nos van a quedar unidos todos los cuadritos. Yo aquí lo único que hice fue unir toda esta tira. Corté acá, volví a iniciar, empecé a unir toda esta tira y así me voy a ir. Una tira, después la otra, después así. Y después, posteriormente, aquí vamos a continuar uniendo. Miren, aquí yo ya estaba uniendo. Solo les estoy mostrando cómo es que está quedando ya unido. Pero ahorita les voy a mostrar cómo es que vamos a unir los cuadritos en esta parte. ¿De acuerdo? Ahora, después de que hagamos la unión, les voy a mostrar más adelante el borde. Ahora, antes de que empecemos a unir, lo que vamos a hacer es que vamos a ocultar nuestras hebras de hilo que quedan, ya que pues cada vez que terminamos un cuadrito cortamos, pero pues tenemos que esconderlas y al mismo tiempo tenemos que asegurarnos de que queden
perfectamente pues aseguradas para que no se desteja nuestra labor. Entonces, por el lado del revés, ay, mire, quiero mostrarles que así queda el revés. Así quedan nuestros rococó. Y bueno, vamos a continuar ocultando. Yo lo voy a hacer de esta manera. Ahora, si ustedes quieren hacer su cobijita de un solo color, pues ya es a su elección. Yo elegí estos pues 5 colores diferentes, ya que son 4 colores para nuestros cuadritos. Y el color blanco lo voy a utilizar para realizar las uniones, como ustedes ya habrán visto anteriormente. Entonces, pues ya es a su criterio, ¿de acuerdo? Yo la quise así de colores porque siento que se ve más coqueta, siento que le da una bonita imagen, así es que además acuérdense que pues como son bebés o la estamos haciendo para un bebé, pues a los bebés les gustan así los colores muy llamativos, los colores pastel. Entonces pues va a ser una cobijita la cual los bebés, bueno, el bebé o la bebé van a disfrutar mucho y les va a llamar mucho la atención los colores. Entonces pues ustedes elegirán qué estilo hacerle a su cobijita. Bien, ahora ya que tenemos nuestros cuadritos ya con los hilos cortados, les voy a mostrar algo. Voy a unir esta tira. Obviamente no lo voy a hacer completo, simplemente les voy a mostrar cómo es que vamos a unir estos dos cuadritos, estos dos, y ya posteriormente ustedes se van a seguir, ¿de acuerdo? Pero miren, ya les mostré anteriormente, así es como va a quedar. Entonces, pues voy a unir esta tira de 0, ya que si unía yo esta, pues tenía yo que jalar con todo esto y pues ahorita el espacio es muy pequeño, entonces decidí tomar estos dos. La forma en que lo vamos a hacer es muy fácil y sencilla. Vamos a colocar los dos cuadritos por el derecho y bueno, no me gusta mucho decir que es fácil y sencillo porque pues todo tiene su chiste o su nivel de complicación. Entonces, pues bueno, ustedes con calma, si es que apenas empiezan, pues con calma. Miren, vamos a unir este espacio de 2 cadenas con el siguiente espacio de nuestro cuadrito. Y ahora tomamos nuestra hebra de hilo de esta manera. Tomamos como un pequeño pellizquito, introducimos nuestro gancho, tomamos la hebra, jalamos y ahora vamos a tejer las 2 hebras y hacemos una cadena. Ahora, sin tomar hebra, introducimos nuestro gancho en el primer punto alto y en el primer espacio de nuestro punto alto. Lo que vamos a hacer es que tienen que coincidir nuestros puntos altos. Así. ¿De acuerdo? Tienen que coincidir nada más. No vamos a hacer nada diferente, lo único que es que los vamos a emparejar. Y para que este borde blanco quede por la parte de arriba, pues así es como le vamos a hacer. ¿De acuerdo? Ahora vamos a tomar el último con el último. ¿De acuerdo? Y miren, voy a abrir un poquito el tejido para que ustedes vean cómo quedó. Así es como queda la pestañita que se muestra en la cobijita. Ahora vamos a tomar
este punto de cadena de nuestro primer rococó con el primer punto de cadena del siguiente rococó. Y lo que vamos a hacer nuevamente es a emparejarlos. El siguiente, tomamos este con este, hacemos medio punto, pasamos al siguiente, tomamos este con el siguiente, el que tenemos al otro extremo con el de este extremo, y ahora vamos a tejer punto alto con punto alto, punto alto con punto alto, ay miren, así, punto alto con punto alto y punto alto con punto alto. Este con este y este con este. Bueno, ya ustedes podrán ver bien ya cuando empiecen su labor. Pasa que ahorita yo me cuesta un poquito, pero porque estoy viendo a través de la cámara, entonces miren, aquí está. Lo vamos a empatar de esta manera. Y ahora el último punto en las cadenitas. Y miren, esto que nos queda así, después lo vamos a jalar un poquito para apretar nuestro tejido. ¿De acuerdo? Y ya nos queda de esta manera. Ahora lo que voy a realizar es que voy a unir la otra tira, pero miren, no he cortado mis hebras, entonces las voy a dejar de este lado para que después lo haga yo. Y vamos a realizar enteramente lo mismo. Vamos a trabajar así. Vamos a unir. Y aquí nuevamente. Y ahora el primero. El primer punto con el primer punto. ¿De acuerdo? Ay, miren, sí cuesta un poquito. El problema aquí es que ahorita pues se me complica un poquito porque tengo la cámara. Entonces sí me está molestando el tripié. Entonces pues ya ustedes ya lo harán más tranquilamente. Así. Ay, nomás agarré uno. Tenemos que agarrar los dos, ya que de no ser así, pues miren, se nos complica un poquito. Y bueno, de esta manera vamos a estar trabajando hasta terminar de unir todos nuestros cuadritos. Miren. Así es como nos va a quedar. Y posteriormente, como se pueden dar cuenta, después unimos aquí nuevamente y volvemos a tejer toda esta parte igual uniendo. Lo que vamos a hacer aquí en la esquina es que vamos a doblar así como venimos doblando, y nos vamos a saltar este punto. Vamos a hacer aquí un medio punto y nos vamos a saltar hasta este extremo a realizar el siguiente medio punto. No se preocupen que quede, no queda feo, queda bonito. Ya les mostré anteriormente y se los voy a mostrar más adelante. Así es que, pues, cuando terminemos de unir todos nuestros cuadritos, lo que vamos a realizar es una vuelta de puntos altos de color blanco por todo alrededor de nuestra cobijita. Y posteriormente les voy a mostrar cómo es que vamos a realizar un borde que no sea tan complicado para nuestra cobijita, ya que pues llama mucho la atención cada uno de estos cuadritos. Entonces, pues imagínense, si le ponemos todavía más exageración al borde,
pues ya no se va a ver bonita, se va a ver como que muy tosca, muy llamativa. Entonces le vamos a poner un borde sencillito, pero que también se vea bonito, ¿de acuerdo? Entonces voy a continuar y más adelante les muestro lo siguiente. Ahora ya terminé de unir cada uno de estos cuadritos y me ha quedado de esta manera. Aquí se las muestro un poquito más de cerca. Bueno, ya que la terminemos con el borde y todo, ya se las voy a mostrar completa. Y miren qué colores tan bonitos. A mí me gustó mucho cómo quedó la combinación. Son colores pastel. Pero recuerden que pues ya es a su elección lo que ustedes quieran. Bueno, el color que ustedes elijan. Ahora, quiero mencionarles que después de unir cada uno de estos cuadritos, obviamente me quedó un cuadrado. Y la vuelta que hice con hilo blanco es de puntos altos. Esta es la vuelta. Esta que les muestro. Esta es la vuelta que hicimos de puntos altos. Y realicé punto alto en cada uno de los puntos altos del cuadrito, de los cuadritos anteriores, miren. Aquí en los rococó realicé 4, ¿sí? Puntos altos. Y continué trabajando. Y miren, en el centro donde está la unión, hice un punto alto. Esa es la primera vuelta después de que unimos nuestros cuadritos. Y la segunda vuelta es de casitas. Es un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Ahora, en la parte de abajo, en algunos momentos dejaba yo 1, 2 cadenas y en la siguiente cadena hacía yo punto alto. En el siguiente dejaba yo un espacio de cadena y hacía yo punto alto, en el siguiente igual. Y en el tercero dejaba yo 2 espacios. Ahora, quiero mencionarles que yo lo hice de esta manera, ya que pues mi tejido se estaba reduciendo mucho. Si es que dejaba yo 2 cadenas, miren, aquí se los muestro más de cerca. Si es que yo dejaba 2 cadenas en todo, se me iba reduciendo un poquito. Miren, aquí, si se dan cuenta, se ve muy tenso. Ahora, en esta parte que dejé solamente 1, pues ya se ve como que más, pues se podría decir más flexible, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí les voy a recomendar que ustedes vayan checando su tejido. Si es que dejan 2 o van dejando una cadenita en la parte de abajo, en la vuelta de los macizos. Entonces, pues esa es mi recomendación. Y en las esquinas, en las 4 esquinas, aquí tengo una y aquí tengo la otra. Hice 3 puntos altos. Bueno, primero un punto alto, 2 cadenas en el hoyito y nuevamente un punto alto en el mismo hoyito de cadena, mire. En el mismo hoyito de cadena hice 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Aquí son 2 cadenas y 2 cadenas. ¿De acuerdo? Esta vuelta pues ya no se las mostré porque pues ahorita les estoy explicando el por qué realicé estas 2 vueltas. ¿De acuerdo? Ahora les voy a mostrar el borde, que es este. Después de que hicimos la primera vuelta de puntos altos y la segunda vuelta de casitas, ahora sí vamos a realizar lo que va a ser nuestro borde o la orilla, como le quieran llamar, y la vamos a iniciar en esta parte. Como les mencioné, yo ya la voy trabajando, apenas voy en un lado de nuestro cuadrado, voy a iniciar el otro, entonces les voy a mostrar aquí. Si ustedes la van a empezar de 0, entonces realizamos aquí, tal vez la quieran hacer con otro color. Entonces vamos a tejer las dos hebras y ahora dejamos
una y subimos con 1, 2, 3 cadenas, jalamos un poquito donde nos quedan los hilos y vamos a realizar 2 puntos altos y con las 3 cadenas que tenemos de subida ya son 3 puntos altos. Ahora 1, 2 cadenas, tomamos hebra y en el mismo espacio de la casita vamos a hacer un punto alto, otro punto alto y otro punto alto. Tiene que ser un total de 3 y 3, separados por 2 cadenas. Ahora 1, 2, 3 cadenas, damos vuelta y en estas 2 cadenas vamos a realizar un punto alto. Ahora 1 y 2 cadenas, tomamos hebra y en las mismas 2 cadenas anteriores realizamos un punto alto. Ahora 1, 2, 3 cadenas y vamos a realizar un medio punto o punto bajo en las 3 cadenitas que realizamos de subida. ¿De acuerdo? Vamos a tomar así estas 2 hebritas de hilo y ahora subimos con 1, 2, 3 cadenas, damos vuelta y vamos a trabajar 3 puntos altos, no, si son 4 puntos altos, 2, 3 y 4. ¿Sí? Para que con las cadenitas que tenemos de subida tengamos un total de 5. Ahora hacemos 1, 2 cadenas y apoyamos en el punto alto anterior en medio punto. Ahora 1, 2 cadenas, tomamos hebra y realizamos los mismos 4 puntos altos anteriores. Se dan cuenta que ya se está formando una flor. Tengo 3 y 4 puntos altos. Ahora 1, 2 cadenas y nuevamente apoyamos en el punto alto anterior en medio punto o punto bajo. Y así nos queda. Ahora 1, 2, 3 cadenas, perdón, son 2 cadenas. Tomamos hebra y en este espacio vamos a realizar nuevamente 4 puntos altos. Tengo 2, 3 y 4. Ahora 1, 2 cadenas y en el punto alto que tenemos aquí, en este espacio, que es el espacio de cadena, hacemos medio punto. Miren, ya tenemos el primer motivo. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, dejamos una casita y pasamos a la siguiente y realizamos medio punto. Y ahora 1, 2, 3 cadenas, tomamos hebra, dejamos una casita y en el siguiente espacio vamos a trabajar 3 puntos altos. 2 y 3. ¿De acuerdo? Ahora 1, 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y ahora 1, 2, 3 cadenas, damos vuelta nuevamente y vamos a hacer un punto alto en las cadenitas, en las 2 cadenitas anteriores. Ahora 1, 2 cadenas y nuevamente punto alto, 1, 2 cadenas,
aquí son 3. Y vamos a apoyar en este último punto alto de nuestro grupo de 3 anterior o anteriores, y así nos queda. Y ahora vamos a realizar 1 y 2 cadenas. Estas 2 cadenas las vamos a apoyar ya en la florecita, en esta florecita que tenemos terminada, y vamos a hacer un punto, medio punto, así. Vamos a hacer el medio punto, después tomamos hebra, damos vuelta y trabajamos los 4 puntos altos en las 3 cadenas que tenemos aquí. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y hacemos 1, 2 cadenas y apoyamos sobre este punto alto en medio punto, 1, 2 cadenas, tomamos hebra y vamos a hacer nuevamente los 4 puntos altos, 2, 3 y 4. Ahora 1, 2 cadenas que vamos a apoyar en el punto alto que tenemos aquí. Y vamos a hacer 1, 2, 2 cadenas y nuevamente trabajamos los 4 puntos altos. Son 2, 3 y 4. Y ahora 1, 2 cadenas y apoyamos en este último punto alto del grupo de 3. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, dejamos un espacio o una casita y en el siguiente hacemos medio punto. Y ahora 1, 2, 3 cadenas, nuevamente dejamos un espacio y pasamos al siguiente a realizar punto alto. Y miren, así es como nos va quedando el motivo. Y bueno, esto se los quise mostrar desde el principio. Obviamente que, bueno, yo ya tengo más avance. Miren, ya hice, como les mencioné anteriormente, este extremo, me faltan todavía 3. Pero miren, es un borde que está muy fácil y aparte da mucha vista, se ve muy bonito. Y pues para nuestra cobijita se ve precioso. Ahora, si ustedes quieren hacer algún otro borde, pues ya se los dejo a su criterio. Entonces, como sugerencia, yo le quise colocar este borde. Y bueno, voy a continuar trabajando. Les menciono, esto ya es lo que yo he venido trabajando. Y aquí, pues es la muestra que les hice para mostrarles. Ahora voy a continuar y más adelante les muestro ya la cobijita terminada para que la vean completa. Y miren, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar. Y bien, ¿qué les ha parecido el video tutorial? Recuerden dejarnos sus comentarios, sugerencias en la cajita de comentarios. ¿Qué opinan respecto a esta cobijita? ¿De qué color a ustedes les hubiera gustado que aplicáramos más? Tal vez sería el amarillo, el verde. Recuerden que ahí ustedes nos pueden hacer preguntas sobre cuánto material utilizamos. Bueno, yo utilicé aproximadamente 100 gramos por cada color, es decir, que utilicé 100 gramos de un color. Obviamente que el color que se fue más fue este color lila y el color verde, ya que los demás colores pues se fueron por igual. Yo compré 3 madejitas por cada color que equivalen a 100 gramos. Entonces, pues en realidad ya ustedes elegirán de qué color hacer su cobijita, si la quieren hacer igual de 5 colores o la quieren hacer de un solo color. A mí me gustó así como colores pastel,
con el punto rococó, que la verdad está fácil de hacer, ya ustedes lo vieron en el tutorial. Entonces pues no sé, ¿ustedes qué opinan? Ahora, quiero mencionarles que mide 95 centímetros por 95 centímetros. El tiempo de tejido fue de 2 semanas, dedicándole 2 horas por día de tejido. La verdad es que a veces sí me tomaba mis vacaciones, por decirlo así, de sábado y domingo no tejer, o un día entre semana. Entonces pues no se necesita dedicarle muchísimo tiempo, sino solamente 2 horas, dedicarnos a hacer, no sé, 4 o 5 cuadritos y así sucesivamente. Esta cobijita se podría decir que es unisex, es para niño y niña, o si ustedes quieren hacer una manta grande para una cama, sobrecama, lo que ustedes gusten, recuerden que ya es a su elección, pueden hacer un rebozo, un mantel, no sé. La puntada de los Grammys a mí me gustó, ya que es muy fácil, muy práctica, y la podemos utilizar en lo que nosotros querramos. Y bien, pues yo me despido de ustedes. Mi nombre es Araceli Fuentes Sánchez. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejarnos sus comentarios, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video nuevo ustedes sean las primeras en saberlo. De igual manera nos pueden visitar en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, como son Instagram, Facebook, de igual nombre, Creaciones Luna y Sol. Mandarnos sus fotos, mándenos sus fotos, ya que las gracias por todo el apoyo que nos han dado, por sus comentarios y por seguir con nosotras, todas nuestras suscriptoras. Recuerden que son parte de esta gran familia que se llama Creaciones Luna y Sol. Nos vemos muy pronto en un nuevo video de su canal. Hasta pronto.